Padre, si quieres, líbrame de este, ¿de qué? De este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿por qué lo titulé la voluntad de Dios o la mía? Porque muchas veces cuando estamos orando, cuando estamos pasando algo o está aconteciendo algo, siempre le pedimos y le oramos al Señor. Pero llega un momento donde decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero muchas veces nosotros le oramos al Señor así. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Amén. Entonces, cuando usted y yo le estamos diciendo al Señor que se haga tu voluntad y no la mía, le estamos dando el derecho a que Él actúe en todas nuestras áreas. Jesucristo, a pesar de que Jesucristo sabía qué era lo que iba a pasar, Él le dice, Señor, si es tu voluntad que yo pase este momento tan difícil. Quizás Jesucristo decía, yo quiero que tú me digas que sí, que no voy a pasar. Pero le está diciendo, Señor, aunque yo sé que duela, pero Señor, ya está en tu voluntad. Si yo paso ese tiempo de sufrimiento, si está en tu voluntad, Dios, lo voy a tomar así. Entonces, cuando usted y yo le estamos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, le estamos diciendo, Señor, no importa si estoy pasando un momento difícil. No sé si el mundo está, lo que está pasando, pero Señor, si es su voluntad, Dios, vamos a acatarlo y vamos a hacer las cosas mejores. ¿Usted cree que Dios no tiene control de lo que está pasando a nivel mundial? Obvio que tiene control. A Él no se le escapa nada, hermano, porque atrás de la palabra dice hasta dónde nos va a llevar todo esto. Que el Señor dice que sea justo, siga siendo justo, pero que el que sea injusto, siga siendo injusto. Pero Dios siempre nos va a colocar a que tomemos la mejor dirección. Y muchas veces la oración que nosotros hacemos es para que Dios haga algo en nosotros. Pero cuando yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, cuando nosotros le oramos al Señor, no es para que complazca nuestras necesidades, sino decirle, para que sea revelada su palabra a través de lo que quiere hacer en nosotros. O sea, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo le pedimos al Señor, es para conocer cuál es la voluntad perfecta, la de Él, hacia nosotros. Muchas veces cada uno de nosotros oramos porque tiene necesidad y eso está bien. Pero más que pedirle es decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando con lo que me está pasando? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Entonces cuando usted y yo le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, entonces dice, déjeme, yo hago tu voluntad. Mi voluntad yo la hago con ustedes. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amén. Y si Dios a ti y a mí nos tiene con vida, nos tiene hasta, es porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a entender lo que nos pasa, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en un tiempo yo les dije a ustedes que yo quería ser alguien, que yo quería montar un negocio grande, productivo, pero cuando yo comencé a conocer de Dios, Él empezó a hacer su voluntad en mí, no yo haciendo mi voluntad. Cuando sí yo conocemos de Dios, dejamos que Dios nos guíe. Cuando sí yo estamos alineados al corazón de Él, dejamos que Él nos lleve por su senda. Entonces, muchos de los que estamos aquí teníamos un sueño y un anhelo. Queríamos ser diferentes de lo que somos ahora. Pero ahorita que Dios nos cambió. Porque el Señor quizá nos dice, ese era tu sueño, tu anhelo. Pero yo tengo tu sueño, yo lo tengo. Yo te voy a guiar. Entonces, yo quería montar un negocio grandísimo. No, ese es mi sueño. Este es mi sueño, decía yo, este es mi sueño. Montar un negocio grande.
productivo, porque eso es lo que generaba el billete, el trago. Hoy en día, ¿qué es lo que más da plata? Es el trago, el licor. Ese era mi anhelo, montar una licorera grande. Pero ahorita que cuando comencé a conocer de Dios, esos sueños no eran de Él. El sueño que Él tenía para mi vida era otro, era predicar su palabra. ¿Sí me entiende? Entonces yo podemos planear muchas cosas. Usted en esos momentos puede tener muchas cosas planeadas, pero usted está preguntando si es la voluntad de Él. Y muchas veces ni le consultamos a Dios, sino que hacemos las cosas como yo creo que son. Pero muchas veces le hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad, pero nos olvidamos de que le hemos dicho eso al Señor. Cuando usted dice, Señor, tengo una enfermedad, tengo esa situación en mi vida, pero Señor, si la estoy pasando por algo, Señor, hágate tu voluntad. Es que hace el Señor, Él nos lleva y nos va procesando a través de esa enfermedad, a través de esa crisis, nos va madurando. Déjeme decirte que no siempre estaremos en el desierto, no siempre vamos a estar en el proceso. Habrá un momento donde Dios nos va a ayudar a pasar ese desierto, ese proceso, pero si estamos en la voluntad de Él. Amén. Si hacemos lo que nosotros si hacemos lo que Él dice que debemos de hacer. Amén. Por eso necesito que me acompañen a Job 23, 10 al 13. Vamos aquello rápido de la Biblia. A Job 23. A Job 23, 10 al 13. Amén. 23, 10 al 13. Amén. Cuando lleguen dicen amén. Dice la palabra de Dios: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahora, miren lo que dice Job. En esos momentos, Job, él escribió eso y en ese momento usted le estaba pasando algo difícil. Él había perdido todas las posesiones, había perdido todo, había perdido sus hijos. Y lo único que tenía era la esposa. Y la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y muchas veces nos dicen: ¿de qué te ha servido seguir tanto a Dios? Y déjeme decirte que este hombre, cuando escribió esta palabra, está pasando los peores momentos de su vida. Porque era un hombre reconocido, respetado donde él vivía. Lo consideraban a Job como un rey. Porque dice que cuando Job pasaba, todo el mundo callaba. Y que cuando Job hablaba, todo el mundo prestaba oído, porque era un hombre sabio. Y en esos momentos Job está pasando lo peor de su vida. Perdió todo, perdió sus hijos. Estaba completamente solo. Pero aún ahí, le está diciendo: Señor, si es tu voluntad, que así sea. Si es tu voluntad, que así sea. Y por eso le dice: mas Él conoce mi camino. Porque Job no era un hombre recto delante de los ojos del Señor. Cuando usted comienza a leer los primeros capítulos de Job, era íntegro, apartado del mal, era conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté.
Ahora, lo que Job le está diciendo a través de la palabra, dice que a pesar de todo lo que él está pasando, no ve una opción alejarse de Dios, porque no hay otra opción sino seguir a aquel que nos dio la vida. No hay otra opción, no hay otro camino. Es el único camino que nosotros podemos, así estemos caminando o de rodillas. Tenemos que hacer como dice Job. Nunca, tú conoces mi camino, cómo he sido, cómo he andado en rectitud. Y siempre he guardado su palabra. Y nunca me he separado. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno entendamos, que no importa la situación que estemos viviendo, no importa lo que hayamos perdido, siempre Dios quiere que estemos con la misma actitud de seguir adelante con Él. Amén. De seguir adelante con Él. Amén. Usted ha visto personas de que no le van bien y dejan de venir a la iglesia. Usted conoce personas. No, hermano, que es que yo pensé que la iglesia, no, hermano, eso, venir a la iglesia no es lotería, no, que es que voy a ir a la iglesia por si de pronto, no, eso no es una lotería. Si me va bien, sigo buscando al Señor, si no me va bien, pues yo me alejo. No, esto no hay otra opción sino seguir adelante. Os digo, voy a seguir adelante con mi Dios. Entonces cuando Job dice, seguí sus pisadas, ¿qué está tratando de decir? De que Dios va adelante, porque Dios siempre va adelante, porque la palabra dice que Él va que delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces Dios va adelante y dice Job, y yo sigo sus pisadas, lo sigo, donde Él pisa yo voy a pisar, donde Él pise voy a seguirlo. ¿Sí me entiende? Dios va pasando y Job dice, yo voy detrás de Él, y si hay algo que se presente adelante, yo no me preocupo, porque Dios es el que va adelante conmigo y Él va a desbaratar, va a quitar, ¿sí me entiende? Lo que tenga que quitar, y yo seguiré libre en mi camino, porque Dios va delante de mí. Amén. Entonces eso es lo que, cuando usted y yo le decimos, Señor, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, camine adelante, yo te sigo. Donde tú cojas, yo seguiré. Donde tú vayas, allá yo estaré. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted y yo le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Usted cree que el Señor vio a Jesucristo y no le dolió en su corazón como estaba viviendo? Claro que le dolió, porque era su Hijo, el unigénito, el único. Dijo, ese es mi Hijo. Y el Señor le dice, Jesucristo le dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y qué hizo Dios? No quiso. ¿Por qué? Porque ese proceso que Jesucristo está viviendo era para salvarte a ti y a mí de la perdición, de la maldición, del infierno. Por eso Jesucristo dice que al que rechace su palabra, ya están condenados. Ya están condenados, hermano. Entonces, ¿usted cree que el Señor no le dolió ver a Jesucristo? Pero el Señor le dijo, a mí me duele, pero es necesario que pases esa prueba. Es necesario que pases lo que va a acabar de acontecer, lo que se viene. Porque eso es para que muchas personas se salven. Amén. Amén. Entonces el Señor dejó que Jesucristo hiciera el proceso. No le dolió cuando lo golpearon, le pegaron, lo llevaron con esa cruz hasta Gólgota. ¿Usted cree que a Dios no le dolió? Claro que le dolió. Muchas veces vemos nuestros hijos que están haciendo algo y a uno le duele. Si a Dios le dolió que Jesucristo estaba haciendo algo por la humanidad y le dolió, ahora muchas veces tú y yo vemos nuestros hijos que están haciendo algo que los va a llevar a la condenación. A eso no le duele. Le duele. Amén. Entonces el Señor le dijo, Jesucristo dijo, no, Señor, si quieres, aparta ese trago amargo que estoy pasando. Pero le dijo, Señor, aunque yo quiero que tú lo quites, Señor, haga tu voluntad. Si eso es lo que tú quieres, lo acepto. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la enseñanza que Dios nos dejó. Cuando le digamos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad,
estemos dispuestos a que Dios nos cambie. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces que me acompañen al Salmo 138:8. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? ¿Cuántos están aprendiendo? En el nombre de Jesús. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. La palabra de Dios es lo mejor que Dios pudo traer a la humanidad para que aquellos no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna a través de Jesucristo. Amén. A través de su palabra. 138:8. Cuando tú y yo le decimos al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí donde Dios dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para mañana, para un solo día. El Señor dice, mi misericordia es para siempre. No desampararé la obra de tus manos. Él nunca nos va a desamparar, pero cuando estamos alineados al corazón de Él. Déjeme decirte, hermano, que Dios cumplirá el propósito de cada uno de nosotros si nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. No algo desobediente, no aquel que mantiene criticando, murmurando, maldiciendo, por todo se queja. Si sale el sol se queja, si sale la lluvia queja, si come huevo se queja, si come pollo se queja, si come carne se queja, si come, hermano, se queja porque la mujer es gorda, se queja porque la mujer es flaca, se queja porque la mujer es grande, se queja porque la mujer es chiquita. Hermano, ¿usted cree que a las personas que están quejando todo el día, Dios va a cumplir su propósito? No. Es aquellos que han guardado su palabra y siguen alineados a pesar de la imperfección. Porque muchas veces las personas piensan que somos cristianos y ya somos ángeles que caemos del cielo, o los pastores no tenemos errores. Hermano, déjeme decirte que quizás los pastores a veces tenemos más errores. Pero nosotros nos estamos dejando decirle, Señor, ayúdeme a formar cada día, a ser mejor. Eso es lo que nosotros debemos de decirle al Señor cada día. Señor, ayúdeme, si haga tu voluntad en mi vida. Pero yo sé, Señor, que si yo te digo a ti o camino conforme a tu palabra, tú me vas a ayudar. Porque Dios nos ayuda a cambiar. Y dice que lo que dice, Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Por lo cual lo hemos buscado de corazón. Es que yo busco al Señor porque yo sé que el Señor me va a sacar de la pobreza, de la miseria. Quizás Dios lo pueda hacer, pero esa no debe ser nuestra motivación como cristianos. Esa no debe ser nuestra motivación, sino siempre decirle, Señor, todo lo que haga hoy, Señor, sea para agradarte a ti. Y si de lo que he hecho no te ha agradado, Señor, me arrepiento y te pido perdón, pero ayúdame, Señor, porque estoy ¿en qué? En proceso. Dígame, estoy en proceso. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? En el nombre de Jesús. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor nos hace parte de su destino. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos mete en sus planes. ¿Sí me entiende? Cuando usted y yo somos obedientes, Él nos mete en sus planes. Amén. Y la determinación de Él. Pero cuando no lo obedecemos, ¿hacemos parte de quién? Cuando usted y yo somos desobedientes, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios nos dice, ¿a quién le estamos obedeciendo? Le estamos obedeciendo al demonio, a Satanás, al diablo. Cuando usted y yo no estamos alineados al corazón de Dios y no estamos siendo obedientes, déjeme decirte, hermano, que ahí donde el enemigo va a tomar autoridad, porque no le hemos entregado a Dios nuestra vida completa. Entonces, el enemigo tiene como esa autoridad para decirle, ya que no aceptaste al Señor, ya viene a ser parte de mi cuadrilla, de mi escuadrón. ¿Sí me entiende? Pero
nosotros tenemos que comenzar a leer palabra, hermano, todos los días, no de vez en cuando. Hermano, yo cuando empecé a conocer la Biblia, yo no conocía muchas cosas, no conocía nada, pero yo preguntaba. Y a mí me hacían lo que le decía, lo que está diciendo mi esposa. Me buscaban los versículos porque no sabía. Pero yo fui preguntando, fui anhelando más las cosas de Dios. ¿A dónde queda eso? Vamos a buscar dónde queda tal libro. De Dios ve la intención de uno de aprender más y Dios nos va ayudando. Porque estamos alineados al corazón de Él. Y mientras que estemos alineados al corazón de Él, déjeme decirte, hermano, que Dios nos encaminará día tras día. Amén. En el nombre de Jesús. Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que el pastor Hugo lo está pensando. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Déjeme decirte que todo lo que está pasando, Dios tiene el control, porque a Dios no le escapa nada. Y si Él lo está permitiendo, por algo será, hermano. Pero déjeme decirte que Dios tiene el control de todo, de todas las cosas. En un abrir y cerrar de ojos, Señor quisiera destruir lo que lo destruye, hermano. Pero Dios respeta los procesos a través de su palabra. Que un día va a acontecer, que un día va a terminar, sí va a terminar. Por eso todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todas ellas. Amén. Y dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. No, hermano, que es que el gobernador de Nueva York, es que cuando comenzó todo esto, ya como un mes, 2 meses, y no fue subiendo los contagios ni las muertes, ese señor insolente con el Señor le dijo: es que el Señor nada tiene que ver con esto. Miren lo que es la ignorancia de la gente. Dijo: el Señor no tiene arte, prácticamente le dijo: el Señor no tiene arte ni parte aquí. Todo lo que ha pasado es porque nosotros nos hemos cuidado. Perdón. Imaginen la ignorancia de la gente. El Señor nada tuvo que ver, el Señor no hizo nada. Por mí, por la gente que se cuidó. Pues, hermano, ¿a dónde está el respeto hacia Dios? Pero todo el Señor, hermano, todo eso el Señor lo tiene guardado. Todo eso aquellas personas que son groseras con el Señor. Ojalá se arrepienta, hermano, porque Dios quiere que salga. Ojalá se arrepienta y se trate de sus palabras, aunque no sean públicos, pero sí delante del Señor: perdóname, la embarré, me creí más, te pido perdón. ¿Qué hace Dios? Llega y perdona a esa gente, lo perdona y dice: no importa, yo te perdono, pero cambien su actitud, cambien su arrogancia, cambien su altivez, conviértanse en mí y verá que tendrán un mejor mañana. Pero si no se arrepienten, Dios les tendrá su guardado. Amén. En el nombre de Jesús. Hermano, Dios, Él es bueno siempre, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir al Nuevo Testamento.
Ya casi estamos terminando. En nombre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya llegaron? Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar restricción a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos